Josephine Cochrane inventó el lavavajillas en 1886. ¿Sabes por qué? Josephine Cochrane inventó el lavavajillas en 1886. ¿Sabes por qué? A. Porque tenía las manos irritadas por el detergente. B. Porque su personal rompía los platos al fregarlos. C. Por el gran aburrimiento que sentía cada día mientras lavaba. A Josephine Cochrane le encantaba hacer grandes fiestas. Pero la estadounidense estaba molesta con su personal, que rompía a menudo los platos al fregarlos. Buscó una solución al problema. Y así inventó el primer lavavajillas del mundo. La respuesta B es la correcta. ¿Cómo descubrió Alexander Fleming la penicilina? ¿Cómo descubrió Alexander Fleming la penicilina? A. La descubrió casualmente al comer. B. La descubrió a través de utensilios de laboratorio enmohecidos. C. La descubrió calentando las bacterias. Alexander Fleming regresa de sus vacaciones a su laboratorio. Allí se encuentra con una placa de Petri con un cultivo bacteriano enmohecido. Y ¡oh sorpresa! Una pequeña cantidad de moho verde ha destruido la bacteria. Consigue aislar y extraer la sustancia destructora de bacterias del molde. La llama penicilina. La respuesta B es correcta. ¿Qué invento provocó una revolución militar en el siglo IX? A. Los estribos. B. La silla de montar. C. Los pantalones. En el siglo III después de Cristo, los chinos consiguen fundir en hierro estribos para todo el pie. Gracias a estos estribos, los atacantes desarrollan una fuerza de combate sin precedentes. Los vikingos fueron los primeros en adoptar este invento en Europa. Así, el estribo provoca una revolución militar en el siglo IX. La respuesta A es correcta. ¿Cuánto tiempo tardó la invención del limpiaparabrisas en utilizarse en los coches? ¿Cuánto tiempo tardó la invención del limpiaparabrisas en utilizarse en los coches? A. 1 año. B. Unos 10 años. C. Unos 20 años. Mary Anderson estaba de visita en Nueva York en invierno.
Ahí observó cómo los automovilistas se detenían constantemente para limpiar los parabrisas de la nieve y la lluvia. Así que desarrolló unos limpiaparabrisas que se podían empujar mecánicamente mediante una palanca. Pero la industria del automóvil no se interesó en los limpiaparabrisas durante mucho tiempo. Tardaron más de 20 años en montarlos en los coches. La respuesta C es correcta. ¿Cuál de estos inventos provocó intensas discusiones? ¿Cuál de estos inventos provocó intensas discusiones? A. Termómetro. B. Audífono. C. Silla de ruedas. Hasta que Daniel Gabriel Fahrenheit inventó el termómetro de mercurio, los médicos palpaban ellos mismos con la mano si alguien tenía fiebre. Al inventarse el termómetro, no les gustó mucho la idea de ser reemplazados. Y el uso generalizado del termómetro generó muchas discusiones. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los instrumentos de medición médica más utilizados. La respuesta A es correcta. ¿Cuántos años hay entre la invención de la lata y la del abrelatas? ¿Cuántos años hay entre la invención de la lata y la del abrelatas? A. 10 años. B. 20 años. C. 50 años. Las primeras latas de conserva salieron al mercado en 1811. Al principio, las latas solo podían abrirse a la fuerza, con herramientas. El abrelatas no salió al mercado hasta 50 años después. La respuesta C es correcta. ¿Cuántas respuestas has acertado? ¿Conocías estas curiosidades de los inventos? Escríbelo en los comentarios. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.